En el episodio 219 de Valle Salvaje, nos adentramos en un capítulo cargado de tensión, traición y revelaciones que sacuden hasta los cimientos del poder. El aire en el ducado de los Gálvez de Aguirre se ha vuelto pesado, opresivo, casi irrespirable. Una calma espesa precede a la tormenta, pero ya no es una tormenta que viene de fuera, sino que brota desde el corazón mismo de la familia. José Luis, el duque, se enfrenta por primera vez no a sus enemigos externos, sino a su propio linaje. Lo que comenzó como una guerra fría y estratégica contra la casa pequeña y los duques de Miramar ha evolucionado en una tempestad incontrolable. José Luis, maestro de los movimientos calculados, ha perdido el control del tablero. Su imperio se tambalea, no por la fuerza del enemigo, sino por la rebelión de su propia sangre. La marcha de Alejo no fue un simple abandono. Fue un acto de amor, sí, pero también de desafío. Alejo eligió a Luisa, la joven que representa todo lo que su padre desprecia. Eligió su corazón antes que el título. Y ese gesto lo cambió todo. Esa ruptura no fue un hecho aislado. Fue el inicio de una cadena imparable. La semilla de la desobediencia germinó en los corazones de los demás hijos del duque. En Rafael, siempre el más equilibrado, que esta vez no pudo contener su rabia y se plantó frente a su padre con una valentía inesperada. En Victoria, la voz de la razón, que por primera vez habló no para mediar, sino para exigir justicia. Frente al imponente escritorio de caoba, el símbolo del poder de José Luis, sus propios hijos lo confrontaron. Ya no con respeto, sino con decepción. Lo que le reprochan no es solo lo que ha hecho con la casa pequeña. Es el miedo que ha sembrado, el amor que ha destruido, la humanidad que ha perdido. En los pasillos silenciosos de la mansión, ya no resuena la autoridad del duque, sino los ecos de una rebelión que cobra fuerza. Las miradas de los otros hijos, presentes en la biblioteca, ya no ocultan sumisión, sino dolor. El dolor de ver a su padre convertido en un hombre que ya no reconocen. La máscara del líder implacable empieza a resquebrajarse. José Luis siente por primera vez algo que siempre evitó, la soledad del poder absoluto. Aquella soledad que lo consume por dentro, cuando todos a su alrededor se alejan, cuando los pilares que lo sostenían comienzan a desmoronarse. Pero mientras el ducado arde en fuego emocional, en la casa pequeña se abre un nuevo frente de peligro. En apariencia, todo parecía calmo. Una tregua implícita había dado un breve respiro a los habitantes. Pero el enemigo nunca duerme, y a veces, no viene con gritos, sino con silencio. Un desconocido ha cruzado el umbral de la casa pequeña. Nadie lo ha visto llegar, pero su presencia es una amenaza latente que se extiende como veneno. Hay 3 vidas en juego, y cada segundo cuenta. ¿Es un enviado del duque? ¿O alguien con intereses aún más oscuros y personales? Las miradas cómplices, los pasos furtivos y las puertas entreabiertas se convierten en señales de una traición inminente. La tensión escala hasta lo insoportable. El espectador siente el aliento de la tragedia soplando sobre los personajes. En un mundo donde las guerras familiares se cruzan con rencores históricos y secretos del pasado, nadie está a salvo. Ni siquiera aquellos que creen haber encontrado refugio. Adriana y Rafael, los jóvenes duques de Miramar, están atrapados. Su amor, que alguna vez brilló como un faro entre la oscuridad de tantas intrigas familiares, ahora es acosado por una amenaza invisible, astuta y despiadada. En los jardines de su hacienda, ocultos entre rosales y faroles apagados, buscan refugio en la única persona que creen leal, Julio. Un hombre que ha estado junto a ellos desde el principio. Un amigo de confianza. Casi un hermano. La angustia se dibuja en cada gesto de Adriana. Su embarazo hace que el miedo se multiplique. No es solo su reputación lo que está en juego. Es su futuro, su hijo, y su vida. Rafael, decidido a protegerla, rompe el silencio con una confesión que tiembla en el aire. Úrsula, la figura enigmática y manipuladora que nunca actúa sin un plan, ha encontrado el punto débil de los Miramar. Y lo está usando sin piedad. Exige una suma exorbitante a cambio de su silencio. Un chantaje que, de hacerse público, podría derrumbarlo todo. Julio los escucha. Su rostro, cuidadosamente compuesto, refleja una preocupación casi fraternal. Su voz es suave, sus palabras, reconfortantes. Les hace creer que está de su lado,
que cargará con parte del peso que los está hundiendo. Pide detalles. Pide confianza. Y la obtiene. Rafael, con el alma expuesta, revela el secreto. Adriana lo observa, sus ojos húmedos de ansiedad. Lo que le confían a Julio no es solo información. Es un acto de fe. Y él responde con una actuación magistral. Les promete ayuda, les asegura que no están solos, que ideará un plan. Su despedida es afectuosa, incluso emotiva. Adriana y Rafael se marchan con el corazón un poco más ligero, convencidos de que han hecho lo correcto. Convencidos de que han confiado en el hombre adecuado. Pero esa paz no dura. Porque en cuanto se alejan, la verdadera cara de Julio emerge. Su expresión se transforma en piedra. Su andar se acelera. Su mente, ya no ocupada en estrategias para salvar a sus amigos, se enfoca en su verdadero propósito. No vuelve a casa. No va a pensar una solución. Su destino está claro, la residencia de Úrsula. La encuentra esperándolo. Sentada con elegancia, copa en mano, como si todo estuviera calculado. Y lo estaba. Porque esta jugada no es improvisada. Julio no es la víctima que aparenta. Es el ejecutor silencioso de un plan mucho más grande. Y ahora, con cada palabra que le revela a Úrsula, con cada miedo que desmenuza, traiciona la confianza que le entregaron sin reservas. No ha sido un aliado. Ha sido un espía con máscara de salvador. La alianza entre Julio y Úrsula es la manifestación más peligrosa del capítulo. Porque no se trata solo de ambición. Es una mezcla letal de inteligencia, manipulación y sangre fría. Julio ha vendido su alma al diablo con cara de dama. Y lo ha hecho sin remordimiento. Lo que parecía una tregua en el valle, un momento de respiro entre conflictos mayores, se convierte en el escenario perfecto para que los lobos actúen. Adriana y Rafael, inocentes en su desesperación, han sido traicionados desde el corazón. Su mayor temor no es el chantaje, es haber confiado en la persona equivocada. Y así, mientras el fuego interno de los Gálvez crece, otro tipo de incendio, más lento, más venenoso, empieza a consumir a los Miramar desde dentro. El enemigo ya no se oculta en las sombras. Se sienta a su mesa. Les sonríe. Les promete protección. Y les clava la daga por la espalda. Mientras los duques de Miramar depositaban su confianza más profunda en Julio, sin saber que se dirigían al corazón mismo del lobo, en otro rincón del valle, en la casa pequeña, se vivía una tragedia diferente, una que no nacía de la maldad, sino del miedo. Julio, el supuesto amigo, había logrado su objetivo. Las palabras confiadas con angustia por Rafael y Adriana no eran más que piezas de un ajedrez que él movía con maestría al servicio de su verdadera lealtad, Úrsula. En el salón de esta mujer implacable, Julio revela cada detalle, cada secreto susurrado con desesperación. No hay vacilación en su voz, ni sombra de culpa. Porque en esta obra maestra de manipulación, Julio no es solo un actor. Es el autor. Y su público no es la pareja desesperada, sino Úrsula, que escucha satisfecha como el poder que ejerce sobre los Miramar crece con cada palabra. Una traición absoluta. El sacrificio del amor convertido en arma. Pero en la casa pequeña, otra historia se desarrolla. Una historia más silenciosa, pero no menos intensa. Luisa, la joven por quien Alejo lo ha arriesgado todo, parece incapaz de aceptar el amor que se le ofrece. Desde que Alejo hizo pública su relación, desafiando al mismísimo José Luis Gálvez, su padre, el duque temido por todos, Luisa ha adoptado una actitud gélida, impenetrable. Se ha refugiado en su rutina, ocultando su vulnerabilidad detrás de tareas triviales y miradas evasivas. Es Pepa, su hermana, quien percibe el verdadero peligro, no el escándalo que corre por el valle, ni las amenazas del duque, sino el muro que Luisa está levantando entre ella y el hombre que lo ha sacrificado todo por amor. Cuando la encuentra en la cocina, la escena es casi simbólica, Luisa, pelando patatas con furia contenida, como si cada corte fuese una forma de enterrar su dolor. Pepa no la juzga. No levanta la voz. Pero con la ternura firme de quien ama de verdad, le exige que mire más allá del miedo. Que vea a Alejo por lo que es, no solo un noble enamorado, sino un hombre que ha renunciado a su mundo por ella. Que ha enfrentado la ira desmedida de su padre, ha abandonado sus privilegios, ha desafiado a su estirpe. Todo por estar a su lado.
Las palabras de Pepa son cuchillos que no hieren, sino despiertan. Porque son la verdad. Una verdad que Luisa no quiere aceptar porque teme que sea demasiado hermosa, demasiado real. La frialdad con la que ha tratado a Alejo no nace del desprecio, sino del temor. Temor a no ser suficiente. Temor a que todo se derrumbe. Temor a amar con la misma intensidad con la que él la ama. Pero Pepa insiste. Le recuerda que el sacrificio de Alejo no puede ser respondido con distancia. Que un amor así no se encuentra dos veces en la vida. Que, aunque tenga miedo, aunque el mundo lo señale, debe atreverse a corresponderle. Porque si no lo hace, perderá mucho más que un amor, perderá la única oportunidad de ser verdaderamente feliz. Y entonces, Luisa no responde con palabras. Lo hace con una lágrima. Una sola. Sincera, densa, cargada de todo lo que ha callado. Cae sobre la mesa de madera como si marcara un antes y un después. No es debilidad. Es el inicio de una transformación. Mientras tanto, en otro punto del valle, las consecuencias de la traición de Julio y el juego siniestro de Úrsula comienzan a tomar forma. Rafael y Adriana creen haber ganado una pequeña batalla. Pero no saben que han perdido la guerra antes de comenzarla. Porque el enemigo ya no solo los observa desde lejos, ahora respira a su lado, conoce sus secretos, y los usará sin piedad. Alejo, con el alma abierta y el corazón expuesto, ha dado el paso más valiente de su vida. Ha renunciado a su apellido, a su legado, al respeto de su padre, todo, absolutamente todo, por el amor que siente por Luisa. Y por primera vez, Luisa parece entenderlo, no como una amenaza o una complicación, sino como la más pura y grandiosa declaración de amor que alguien jamás le había ofrecido. Ya no se trata de una rebelión ni de un escándalo, es un sacrificio sagrado, un grito desesperado que clama ser escuchado. En paralelo, se desvela uno de los giros más escalofriantes y dolorosos de toda la temporada. Durante semanas, el alma de Francisco ha estado inquieta. Algo no encajaba. Los malentendidos entre su hija Isabel y el noble Amadeo parecían surgir de la nada, como si una fuerza invisible se encargara de torcer cada palabra, distorsionar cada intención. Y al centro de esta niebla, casi siempre con una sonrisa amable y una mirada compasiva, se encontraba Eva. La dulce Eva, la amiga, la confidente, la que parecía estar siempre justo donde se necesitaba una explicación. Pero esas explicaciones eran veneno. Sutil, letal. Francisco, en un acto de lucidez estremecedora, comienza a armar el rompecabezas. Las piezas encajan con un horror que no puede ignorar. Eva no estaba ayudando. Eva estaba manipulando. Dividiendo. Mintiendo con precisión quirúrgica. Y es entonces cuando decide hablar con Isabel, sin acusaciones, solo con el deseo de comprender. Lo que descubre supera cualquier sospecha. Eva le dijo a él que Amadeo quería alejarse. Eva le dijo a Isabel que era Amadeo quien se sentía rechazado. Un juego de espejos que distorsionó la verdad, construyendo un muro de incomprensión entre dos almas destinadas a estar juntas. La revelación estalla como un trueno en el corazón de Isabel. Todo encaja. Cada lágrima, cada discusión, cada palabra no dicha, no nacieron del amor marchito, sino de las mentiras cuidadosamente sembradas por Eva. Eva, la huésped, la amiga, la consejera, se revela ahora como una marionetista cruel que movía los hilos de un espectáculo diseñado para destruir. Francisco, consumido por la ira y la decepción, siente el peso de su confianza traicionada. Pero no hay tiempo para lamentos. Ahora, más que nunca, deben cortar esos hilos que los han mantenido atrapados en una danza de dolor y confusión. Deben encontrar la forma de sanar, de reconstruir lo que Eva destruyó con su veneno disfrazado de preocupación. Y mientras la casa pequeña aún retumba con los ecos de la confesión de Pepa a Luisa, en otro rincón del valle, Francisco e Isabel se enfrentan al desafío de rescatar el amor de las garras del engaño. La marionetista ha sido desenmascarada. Pero el daño ya está hecho. El verdadero reto apenas comienza. ¿Podrán Isabel y Amadeo reconstruir su historia? ¿O las mentiras de Eva habrán enterrado demasiado profundo el amor que una vez los unió? En el corazón de la mansión Miramar, cuando las heridas emocionales aún no habían cerrado tras la traición silenciosa de Eva, un nuevo frente de batalla se abría sin previo aviso.
La tarde que parecía tranquila se transformó en una tormenta emocional para Adriana. Su rutina fue abruptamente interrumpida con la llegada de una mujer de semblante duro, manos curtidas por la experiencia, y una mirada que no dejaba espacio para la duda. Aurora, la comadrona enviada por el patriarca José Luis. Isabel, visiblemente incómoda, hizo lo posible por mantener la compostura, pero el veneno de las manipulaciones recientes aún la sacudía. Adriana, aún recuperándose del impacto de haber sido constantemente subestimada, sintió que una nueva traición se cernía sobre su vida. ¿Cómo podía José Luis, el mismo hombre que había intentado socavar su matrimonio y su dignidad, atreverse ahora a intervenir en lo más íntimo, su maternidad? Aquello no era una simple recomendación médica. Era una declaración de guerra. Una imposición calculada para despojarla de control, para recordarle que, a ojos del duque, su cuerpo y el futuro de su hijo no le pertenecían por completo. El aire en la sala se volvió denso, casi irrespirable. Adriana, con los nervios al límite, no se detuvo ante los formalismos ni las apariencias. Su dignidad, su autonomía, y su instinto de madre se encendieron como una llama imparable. Decidida, atravesó los pasillos de la mansión con paso firme, mientras cada latido de su corazón marcaba el ritmo de una confrontación inevitable. La encontró en su guarida, la biblioteca. José Luis, rodeado de los libros que usaba como escudos de autoridad, enfrentaba ya una acalorada discusión con sus hijos cuando Adriana irrumpió como un huracán. Sus palabras, aunque controladas, eran más cortantes que un cuchillo recién afilado. El silencio se adueñó del salón, pero sus ojos gritaban lo que su voz no alcanzaba a transmitir. José Luis, fiel a su estilo glacial y calculador, respondió con una frialdad escalofriante. Para él, Aurora no era una intrusión, sino una herramienta más para asegurar que su legado, el nieto que tanto anhelaba, naciera bajo su tutela. Disfrazó el control con palabras como preocupación y futuro, cuando en realidad solo buscaba afianzar su dominio. Pero Adriana no estaba sola. Rafael, hasta entonces contenido, rompió su silencio. Se colocó al lado de su esposa, no solo físicamente, sino emocional y moralmente. Por primera vez, el hijo del duque alzó la voz no como heredero, sino como esposo y futuro padre. Su declaración no solo defendía a Adriana, sino también la independencia de una nueva generación que no estaba dispuesta a vivir bajo el yugo del patriarca. Y así, la escena culminó en un clímax brutal. El poder enfrentado al amor, la tradición contra la autodeterminación. Aurora, la comadrona impuesta, no era más que el símbolo de un sistema que se resistía a morir. Pero Adriana ya no era la mujer sumisa que llegó tímidamente a Valle Salvaje. Era una madre, una esposa, una luchadora. Y no pensaba ceder. Las líneas estaban trazadas. Las heridas estaban abiertas. El conflicto entre generaciones ya no podía esconderse tras las paredes nobles del apellido Gálvez de Aguirre. Lo que una vez fue una familia poderosa, ahora era un campo de batalla emocional, donde cada palabra pesaba más que cualquier herencia. Y mientras los corazones latían con rabia y amor en partes iguales, el destino de Valle Salvaje se escribía con tinta de fuego y orgullo. En la mansión Miramar, donde las decisiones se toman entre susurros venenosos y miradas afiladas, el ambiente se ha vuelto irrespirable. Lo que comenzó como una imposición médica pronto se convirtió en una guerra declarada dentro de los muros de una familia al borde del colapso. La llegada de Aurora, la comadrona enviada por José Luis, no fue un acto de cuidado, sino de control. Un símbolo de poder. Un intento más de marcar territorio en una batalla que ya ha dejado demasiados heridos. Para Adriana, esa mujer desconocida no representaba protección, sino una amenaza directa a su autonomía y su intimidad. Una invasión a su propio hogar, disfrazada de preocupación. Y lo peor, un nuevo intento de José Luis por manipular lo único que aún le quedaba a Adriana, el derecho de decidir sobre su propio cuerpo y el bienestar de su hijo. La furia fue inmediata. Y sin pensarlo dos veces, se enfrentó al duque en su propio terreno. Lo increpó con una voz temblorosa de indignación, revelando una valentía que dejó a todos sin palabras. Pero la discusión no terminó allí. Porque Rafael, el esposo de Adriana, rompió finalmente el silencio. Enfrentó a su padre con la verdad que todos temían decir en voz alta.
Su supuesta preocupación no era más que una estrategia de control. Una forma más de someterlos, de recordarle a todos que, para él, incluso la vida de su nieto era una pieza en su tablero de ajedrez. Las palabras de Rafael sacudieron los cimientos del salón familiar, y por primera vez, la figura imponente del duque pareció tambalearse. Pero quien verdaderamente supo dónde golpear fue Victoria. Ella no eligió el grito, ni el reproche directo. Eligió la estrategia. La diplomacia. Cuando el resto se retiró, se quedó sola con su padre. Con una calma inquietante, le habló no solo como hija, sino como la única que aún creía que él podía volver atrás. Le habló de familia, de respeto, de un hogar que se desmoronaba bajo el peso de su obsesión. Y cuando José Luis dudó, ella ofreció algo que nadie más se atrevía a pronunciar, una tregua. Una palabra prohibida. Un concepto que, hasta ese instante, sonaba a derrota. Pero Victoria la transformó en salvación. Porque no se trataba de rendirse, sino de recobrar el respeto perdido. De rescatar un imperio familiar que se desangraba lentamente entre batallas inútiles. Su propuesta era clara, un acuerdo con Mercedes, su gran rival, basado en intereses comunes, pactos visibles y una reconciliación cuidadosamente medida. Un acto de grandeza pública que le permitiría al duque salvar la cara y el legado. José Luis, por primera vez en mucho tiempo, la escuchó. No como el patriarca que impone, sino como un hombre agotado por su propia guerra. Y aunque la idea de un acuerdo con Mercedes le revolvía el orgullo, también le abría la única puerta que aún no había considerado, la posibilidad de no quedarse completamente solo. Pero las dudas no tardaron en aparecer. ¿Confiarían Mercedes y Bernardo en esta tregua? ¿O verían en ella un nuevo intento de manipulación? ¿Estarían dispuestos a tender la mano al hombre que intentó destruirlos? El futuro del Valle Salvaje colgaba de un hilo invisible, tejido por la estrategia de Victoria y sostenido por el orgullo tambaleante de José Luis. Y mientras los grandes jugaban su ajedrez de poder, lejos del lujo y las bibliotecas, se desarrollaba otro drama. Uno más silencioso. Más devastador. Leonardo, sumido en sus propios tormentos, comenzaba a desvanecerse emocionalmente. Ya no se reconocía en el espejo. Se sentía un espectador de su propia vida, atrapado entre lealtades cruzadas, decisiones no tomadas y verdades que no se atrevía a enfrentar. Valle Salvaje no solo nos habla de rivalidades familiares ni de herencias envenenadas. Nos habla del precio del orgullo, del poder que destruye desde dentro, y de cómo, en medio del caos, a veces, las únicas manos que pueden salvarnos, son aquellas que ya hemos rechazado. ¿Será esta tregua el principio de un nuevo orden o el preludio de una traición aún más devastadora? La historia aún no ha terminado, y cada segundo que pasa, las piezas siguen moviéndose. La culpa puede ser un veneno silencioso, y Leonardo ya no podía seguir respirando. Desde hace semanas, cada momento que compartía con Bárbara, su esposa, se convertía en una tortura emocional. Detrás de cada sonrisa, de cada palabra amable, se escondía un secreto que comenzaba a corroerlo por dentro. El rostro de Bárbara, iluminado por la confianza y el amor, era un espejo que le devolvía su propia traición. Su alma estaba marcada por el error que compartía con Irene, un error que ya no podía ser contenido. Porque el pasado, cuando no se enfrenta, siempre vuelve. Y esta vez, volvía con la furia de una tormenta que arrasa con todo a su paso. Leonardo ya no podía sostener aquella mentira. Aquella noche lo cambió todo. Buscó a Irene, la encontró en el jardín, rodeada del silencio que siempre precede a la tragedia. Sin necesidad de muchas palabras, ambos supieron que el tiempo del silencio había terminado. La verdad, brutal y dolorosa, era una criatura salvaje que exigía liberación. Confesarlo sería destruir la vida de Bárbara, romper la imagen de una familia perfecta. Pero seguir ocultándolo, sería matarla lentamente con cada gesto, cada promesa, cada palabra vacía. Ambos sabían que debían hablar. No por ellos, sino por ella. Porque el amor, cuando está construido sobre la mentira, se convierte en un abismo. Y ese abismo ya estaba empezando a devorar todo. Mientras tanto, en otro rincón de Valle Salvaje, una calma aparente cubría la casa pequeña. El cielo comenzaba a teñirse de tonos violeta y naranja, como si la naturaleza intentara pintar una última escena de paz antes de desatar el caos.
Matilde cocinaba con dedicación, tratando de encontrar consuelo en la rutina. Pepa, como siempre, doblaba la ropa, manteniendo el hogar en orden. El pequeño Evaristo dormía profundamente en su cuna, ajeno al giro aterrador que estaba a punto de cambiarlo todo. Pero esa noche, el destino tocó la puerta sin anunciarse. Pepa entró al salón con una manta en las manos y su mundo se paralizó. Allí, junto a la cuna, un hombre desconocido se alzaba como una figura oscura salida de una pesadilla. No era Amadeo. No era Francisco. No era nadie que ella hubiera visto antes. Era un extraño. Alto, robusto, con ropas desgastadas por un largo viaje, y una presencia tan inquietante como silenciosa. No había roto nada, no había gritado, no había amenazado. Pero su sola existencia allí, era violencia pura. Y entonces ocurrió lo impensable. El hombre extendió los brazos y tomó al bebé en sus manos. Evaristo. El hijo de Matilde. En ese instante, el alma de Pepa se congeló. Un grito emergió desde lo más profundo de su pecho, un llamado al caos que resonó en toda la casa. Matilde llegó corriendo, y al ver la escena, todo color abandonó su rostro. La imagen de su hijo en brazos de un desconocido es algo que ninguna madre debería enfrentar. Pero ahí estaba, un hombre con mirada dura, piel curtida por el sol, una barba descuidada, y una voz grave que pedía calma. Calma, cuando sostenía lo más sagrado. El bebé seguía dormido, ajeno al horror que rodeaba su cuna. Y sin embargo, lo que estaba en juego era todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué lo traía a ese lugar? ¿Acaso era un enviado de José Luis, dispuesto a completar una amenaza velada con la acción más cruel? O tal vez, era alguien del pasado, una figura olvidada que venía a reclamar lo que alguna vez fue suyo? En ese salón invadido por el miedo, el tiempo pareció detenerse. Pepa y Matilde, dos mujeres forjadas en la adversidad, se vieron obligadas a contemplar un peligro que no podían nombrar. La escena no terminó con una explosión ni con un disparo. Terminó con el silencio. Con un corazón materno latiendo a mil. Con la incertidumbre palpitando en cada rincón de la casa pequeña. Y con una verdad que aún no se pronunciaba, pero que amenazaba con cambiarlo todo. Porque en Valle Salvaje, cada día puede ser el último en que la inocencia vive. Y esta vez, el destino llegó disfrazado de silencio, con un niño dormido en brazos de un desconocido. Suscríbete si quieres saber qué pasará cuando se revele la verdad. Porque lo que viene, será aún más devastador.